Muy buenas tardes, querido público de Inofarma. Bienvenidos una vez más a este webinar que es parte de nuestras jornadas médicas 2020. Quise transmitir un video, no sé qué pasó, no se pudo, pero bueno, estamos aquí ya. A ver si estamos con el doctor Marco Antonio Barbosa, que nos va a dar una plática acerca de cardiología. Doctor, ¿ya está por ahí? Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted por haber aceptado esta invitación a formar parte de esta hermosa familia de Laboratorio Inofarma. Bueno, bienvenido. Doctor, estamos aquí transmitiendo este webinar. Nos hizo favor de aceptar esta invitación. ¿De qué nos va a hablar, doctor? Mira, te voy a hablar de una enfermedad. A mí se me hace muy interesante porque en México todavía tenemos a esta raza con mucha frecuencia que es el boxer. Y es una patología que en ocasiones no avisa. El paciente la puede tener, pero no presenta signos clínicos. Y los signos que presenta simplemente son arritmias cardíacas. Entonces hay que estar muy atentos al desarrollo de estas arritmias y hacer una evaluación, como lo vamos a ver más adelante. Entonces se me hizo interesante hablar un poco de este tema, ya que es una enfermedad que no siempre es manifiesta por el paciente. Doctor, cuéntenos cómo está la situación allá en Toluca, cómo vivimos la pandemia por allá, el trabajo que dice ha aumentado, ha disminuido. Pues fíjate que por parte del trabajo, de la universidad, pues ahí estamos en casa, nos mandaron a casa. Esperamos se active el trabajo el día 3 de agosto. El Estado de México es de los estados más afectados junto con la Ciudad de México, por lo tanto, pues tenemos que tener mucha prudencia para salir. Estamos resguardados. El trabajo, realmente, el trabajo ya clínico y todo esto, pues por el momento lo tenemos un poco bloqueado. Sí, en algunos hospitales ha aumentado el trabajo. Comentaba con el doctor Martín Soberano que tal vez sea porque los propietarios ahora están más en casa y se dan cuenta de las afecciones de sus mascotas, ¿no? Que antes decían, bueno, me voy a trabajar y en la noche, chin, ya no lo llevo al veterinario, mañana lo llevo y así, ¿no? En algunos lugares ha aumentado o ciertas áreas tal vez, no sé si sea el caso. Sí, mira, yo he escuchado, me han hablado algunos colegas y ellos están trabajando. Realmente sí hay trabajo, realmente se están atendiendo muy bien a los perros y a los gatos. Obviamente, creo que lo que acabas de decir es muy cierto. Las personas están en casa, se dan cuenta de los problemas que tiene el perro y el gato, y aunque no es desgraciadamente una prioridad dentro de la economía familiar, porque se está viendo afectada, pero sí hay trabajo. Qué bueno, y gracias a Dios, ¿no? Sí. Bueno, pues voy a hacer unas menciones, doctor, muchas gracias. Yo soy el doctor José Ruiz Zaragoza, gerente técnico de Laboratorio Inofarma. Quiero agradecer a nuestros colaboradores, que son todos los distribuidores a nivel nacional en la República Mexicana, a CEAMVET, Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, del doctor Isidro Castro, que le mandamos un abrazo muy fuerte. Ellos nos ayudan muchísimo con la difusión de estos eventos. Mencionarles que vamos a estar en el Congreso Veterinario de León. Bueno, nuestras representantes, mis compañeras representantes y mis compañeras promotoras se van a acercar a ustedes médicos que nos están viendo para ofrecerles las ofertas que van a salir a partir de agosto. Por favor, eso es importante, el congreso es hasta septiembre. Algunos ya me estaban preguntando que si ya teníamos las ofertas. Vamos a esperar un poquito porque todavía no las tenemos, pero va a haber ofertas. También quiero hacerles una invitación. En Perú estamos ya con una distribuidora que se llama Improvet, y ellos tienen un congreso veterinario que se llevará a cabo del 20 al 24 de julio, se llama IGNEO. Ahorita en los comentarios vamos a dejar la liga para que se puedan inscribir, puedan asistir a este congreso también, que está muy interesante, un congreso internacional, ponentes de talla internacional. Y también quiero agradecer a distribuidora Global Vet en Guatemala, que también ya estamos trabajando con ellos de la mano y esperamos llegar a más países. Médicos, si tienes algún problema para conseguir los productos de Loeffler o Inofarma, por favor acércate o ingresa a la página www.inofarma.com.mx, y en la sección de representantes, mis compañeros representantes te van a atender con mucho gusto, y si es necesario, alguna de mis compañeras promotoras te hará una visita.
y si no, ya veríamos con quién te los podríamos mandar. Si nos ves en otra parte que no sea el país México, te interesa la distribución de los productos, también ingresa a la página www.inofarma.com.mx y en la sección de exportaciones ingresa y ahí te vamos a atender con mucho gusto para que puedas tener la distribución de nuestros productos en tu país. También quiero decirles que en las redes sociales nos pueden buscar como Loeffler-Inofarma y la página oficial que ya les mencioné. Y también quiero agradecer ya por último a todos, y no menos importante, pero a todos nuestros ponentes que nos han dado pláticas, ya son bastantes, creo que llevamos 15 pláticas, y quiero agradecerles a todos los médicos que nos han apoyado con estas pláticas y las que vienen. Ustedes médicos que nos están viendo son los responsables de que esto siga, que se continúe, porque si tenemos baja en la audiencia, vamos a tener que suspenderlo porque ya no va a ser factible. Entonces, yo quiero invitarlos a que nos estén siguiendo constantemente. Entra a la página en Facebook, dale like y en ese momento te van a llegar todas las notificaciones. Pues bueno, doctor, ya no hablo más. Le voy a pedir de favor que me comparta su pantalla para ver su presentación y nos arrancamos. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Doctor, si me lo permite. Con todo gusto, claro que sí. ¿Sabe qué, doctor? Antes de empezar, en lo que usted pone su pantalla, voy a leer un poquito de su currículum. Claro, con todo gusto. Okay. Bueno, les voy a comentar. El doctor Marco Antonio Barbosa, egresó, su licenciatura la hizo en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México, en la UAM. Posteriormente hizo la especialidad en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos, también en la misma Facultad de Medicina Veterinaria en la Universidad del Estado de México. Después hizo la maestría en Ciencias en la misma universidad. Es ponente nacional e internacional en cardiología de perros y gatos. Es autor y coautor de artículos científicos y de divulgación en temas relacionados con cardiología, neumología de perros y neumología de perros y gatos. Y bueno, dentro de su experiencia es profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es profesor de clínica de perros y gatos y cirugía de la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la misma universidad. Es profesor de cardiología y neumología en la especialidad de medicina y cirugía de perros y gatos en la Universidad del Estado de México y es responsable del área de urgencias del Hospital Veterinario para Pequeñas Especies de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAM. Entonces, doctor, pues la verdad es que es un currículum muy extenso, muy interesante para que todos ustedes que nos están viendo, yo sé que muchos ya lo conocen, muchos ya estaban pendientes de esta transmisión porque quieren verlo. Entonces, empezamos, doctor. Claro que sí, claro. Ok, le damos ahí ya a empezar. Yo me silencio y quito mi video y nos vemos al ratito. De acuerdo, con todo gusto. Gracias y bienvenidos. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a empezar aquí esta plática. Este tema, como les había comentado, es de interés debido a que es una enfermedad que se ve o se presenta con cierta frecuencia, pero que desgraciadamente muchos pacientes no llegan a tener signos clínicos o los tienen cuando está avanzada. O también puede ser causa de muerte súbita en este tipo de pacientes, en esta raza boxer. Entonces, de ahí el interés de hablarles un poco de esta patología que se llama miocardiopatía del ventrículo derecho o arritmogénica del ventrículo derecho en boxer. Y es realmente interesante. Aparte de que esta enfermedad, pues todavía no se llega a un diagnóstico preciso. Se ha escrito mucho sobre esta patología, es parecida a la del humano, por lo tanto se está investigando, se está utilizando como modelo de investigación al perro boxer, ya que es muy parecida a la de las personas. Entonces, pues vamos a empezar en este momento de pandemia, en este momento de muchas conferencias a través del internet. Entonces, seguramente se están preparando el gremio mucho. Muy bien. Voy a hablar un poco, primero como introducción. Cuando estamos hablando de cardiología, obviamente tenemos que ver que las enfermedades se pueden dar en varios lugares. Si hablamos de enfermedades congénitas, pues a veces son defectos que se presentan en el corazón, pero si hablamos de enfermedades adquiridas o de perros adultos,
pues estas pueden estar en la parte del endocardio, pueden estar en la parte del miocardio, en el pericardio o en los vasos sanguíneos. Entonces, esta enfermedad está dentro de las enfermedades del miocardio. ¿Cómo las clasificamos? Bueno, las enfermedades del miocardio las vamos a clasificar aquellas que producen corazones congestionados muy grandes, que se llaman por sobrecarga de volumen, o enfermedades sistólicas, ya que afectan esta función de la contracción de la sístole, y producen esta hipertrofia excéntrica. Y tenemos otras que se llaman de sobrecarga de presión, que van a ocasionar en ocasiones disminución del diámetro de los ventrículos o del ventrículo afectado. No necesariamente, a veces el diámetro se conserva, pero van a tener una hipertrofia concéntrica, o sea que de la pared del músculo cardíaco va a estar muy engrosada. Como ya les estaba yo comentando, la función que se va a afectar dependiendo si es por sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión. En el caso de estas, que es por sobrecarga de volumen, se afecta la función sistólica, o sea, la capacidad de poderse contraer el corazón de manera correcta. Y estas de sobrecarga de presión van a afectar esto que es la diástole, o esto que es la compliancia del corazón, o lo que es parte del lusitropismo, que es la capacidad que tiene el corazón para distenderse. Bien, esta enfermedad que vamos a ver realmente pertenece a las congestivas, porque los perros que llegan a tener manifestaciones o una falta de función sistólica, pues va a producir en algunos de estos pacientes, pocos, una congestión, por lo tanto va a causar una cardiomiopatía dilatada. Esta enfermedad, así como tal, cardiomiopatía dilatada, es una enfermedad que afecta mucho a pacientes de talla gigante. Mediana, pues estamos el Doberman y está el Boxer. Y por ahí tenemos a una raza que no es tan mediana, que es el Cocker. Entonces, de manera muy, muy particular, la raza Doberman y la Boxer la van a presentar de manera muy o un poco diferente, con trastornos de la conducción, digamos, que los colocan en un estado mucho más grave. Bien, pues aquí está el Cocker, que les decía que también puede ser afectado con esta enfermedad, pero pues con menor frecuencia. Perdón, aquí está. Yo les decía que el Doberman es un paciente que puede ser afectado. Realmente no vamos a hablar de esta patología en esta raza, vamos a hablar en la del Boxer, pero estos Doberman llegan a tener también problemas de tiroides en un gran porcentaje. Entonces es importante también valorar a estos pacientes de manera muy particular. Bien, vamos a entrar en materia. La cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho del Boxer es, como su nombre lo dice, es una enfermedad que tiene que ver con trastornos de conducción eléctrica del corazón. Estos trastornos pueden poner al paciente en un estado de muerte súbita. En ocasiones van a presentar presíncope o síncope, pero en otras ocasiones simplemente van a poder tener debilidad, como lo vamos a ver, o letargo, obviamente por una poca distribución de la sangre, por ese estado hipóxico que puede tener el paciente, y entonces van a tener pocas ganas de salir corriendo, de hacer una actividad física, ya que el gasto cardíaco no lo permite. Entonces es importante considerar todo este tipo de cuestiones. El pronóstico de estos pacientes, miren, puede ser bueno, pueden vivir mucho tiempo, como lo vamos a ver más adelante, pero todo va a depender si tiene dilatación del ventrículo izquierdo o si se está preservada esta condición del corazón y el ventrículo se conserva sin grandes cambios y solamente hay problemas de conducción. Y estos problemas de conducción tienen que ver con complejos ventriculares prematuros que se van a presentar, pero lo vamos a ver que a veces son aislados. Por lo tanto, si son aislados y no presentan taquicardias ventriculares o complejos ventriculares prematuros, pero en tripletas,
o taquicardias paroxísticas, que eso lo vamos a ver. Realmente se la pueden pasar bastante bien este tipo de pacientes. Como les decía, este tipo de pacientes pueden presentar, digamos, hablando de frecuencia de presentación, muerte súbita, pero son los menos. Pueden ser pacientes que si se empiezan a tratar de manera oportuna y estos responden a los medicamentos que vamos a ver, pues a lo mejor van a tener un tiempo de sobrevida bastante largo y esto va a ser muy feliz a sus dueños. El convivio de un perro con los dueños en la actualidad, y afortunadamente, porque antes se veía más en esto en los países desarrollados, donde había un poco más atención a los perros y a los gatos que en los países en desarrollo. Pero en la actualidad realmente ya estamos viendo ese cambio. Los pacientes son muy queridos, muy amados, y por lo tanto, si el paciente está bien, también los dueños están contentos y la familia está feliz con este miembro de la familia. Bien, al inicio les comentaba que habitualmente estamos viendo pacientes que tienen modificación o remodelación del corazón. La remodelación se va a manifestar cuando son enfermedades congestivas de manera muy evidente. Incluso en una radiografía podemos ver un crecimiento del corazón. Entonces es muy, muy evidente. A veces incluso al momento del examen físico podemos sentir el aumento de choque de punta, cómo pega el corazón en el precordio del paciente, y eso nos hace pensar o nos hace suponer que puede tener un crecimiento del corazón o un desplazamiento del corazón. Pero no siempre es así. A veces estas enfermedades, como les decía, no tienen que ver con un mal funcionamiento, o sea, la mecánica del corazón, hablando de las fibras musculares, de los miocitos, en cuanto a la contracción está bien, pero lo que no está bien es el otro sistema, el sistema de conducción eléctrica del corazón, que se va a ver afectado, y que hay pacientes que al momento de la auscultación, pues no escuchamos una normalidad en el ritmo cardíaco y nos hace pensar que está bien. A veces sí llegamos a utilizar o a escuchar un sonido de galope en el perro boxer. El sonido de galope, bueno, lo pueden tener los perros sanos, pero los boxer en particular puede ser causado por este tipo de patología, ¿sí? Entonces, esta afección del sistema de conducción del corazón no necesariamente va a estar en el nodo sinusal o en el atrioventricular, en las fibras internodales, en las de His o en las fibras de Purkinje. Va a ser en la parte del nodo atrioventricular hacia las de His donde va a tener más la manifestación de las arritmias cardíacas. No va a tener arritmias supraventriculares como se presenta en el humano, en donde sí puede haber este tipo de arritmias, incluso fibrilación. En el perro boxer es muy difícil que desarrollen este tipo de arritmias supraventriculares, casi siempre van a ser arritmias ventriculares. Bien, la etiología, miren la etiología. La causa o la etiología y la presentación clínica de estos pacientes, hay artículos que dicen que el paciente lo va a manejar o lo va a empezar a desarrollar a partir de los 9 años, pero se ha visto en los estudios recientes que realmente se puede desarrollar de los 5 a los 7 años de edad. Hay pacientes que son los menos que de 1 a 3 años también ya pueden tener este tipo de patología. Entonces, es una enfermedad de la raza boxer, es hereditaria y tiene que ver con una modificación, con una falta de, ¿cómo les explico? Va a haber un desarrollo anormal, una modificación que va a afectar a los discos intercalados, como lo vamos a ver más adelante. Esto va a hacer que
los miocitos se vayan perdiendo y se vaya ocupando por fibrina, por grasa y fibrosis, o sea, lo que se llama la fibrograsa, que le llaman. Sí, entonces esto va a hacer que la conducción eléctrica se vea afectada. ¿Sí? Esta mutación del gen de la esteatina que se encuentra aquí en los discos intercalados realmente en un corazón sano van a ser altamente permeables al sodio, lo que va a facilitar esta parte o esta capacidad del automatismo del corazón. Por lo tanto, cuando hay una modificación o una delecencia o una mutación de este gen, pues obviamente estos discos intercalados van a estar actuando de manera incorrecta. Aparte, también va a haber una reducción de los desmosomas, que son estos. Los desmosomas va a un número diferente o un número menor. Y los desmosomas, junto con la unión GAP, si estos no están trabajando de manera correcta, obviamente la transmisión de los impulsos no los van a hacer de manera correcta, provocando estos complejos ventriculares prematuros. Entonces, esto realmente se atribuye a la causa de esta enfermedad. Otra modificación tiene que ver con los receptores de la rianodina. Esta modificación de los receptores o de la expresión de los receptores de la rianodina que están aquí, aquí tenemos los túbulos T donde entra el calcio y entra a través de los canales de calcio, pero los va a recibir este tipo de receptores. Entonces, cuando hay una disminución de los receptores de la rianodina, obviamente se va a modificar mucho lo que es la contracción. ¿Por qué? Porque para que haya la contracción se va a requerir que entre el calcio, pero aquí en el retículo sarcoplásmico tiene que estar retenido ese calcio para que después sea liberado. Se retiene a través de la calcicoestrina, que es lo que lo retiene, y posteriormente es liberado junto con la ATP para producir el deslizamiento de lactina y miosina, pero también se ve afectado otras proteínas, por ejemplo la titina que está uniendo a la miosina a la línea Z. Entonces, todas estas modificaciones de la ultraestructura del miocito va a estar alterada en este tipo de pacientes que pueden estar generando estos problemas. En los cortes histopatológicos que se han hecho en este tipo de pacientes, pues se ha visto estos depósitos de grasa, la fibrograsa, haciendo que obviamente los miocitos cambien, que ya no conduzcan de manera correcta. Esto es un músculo sano y aquí ya lo vamos a ver cómo está ocupado y vean aquí en un acercamiento cómo no se une a la fibra, ¿no? O al otro miocito. Entonces, esto es lo que llega a pasar. Bien, como les había comentado, se va a presentar en perros de mediana edad. Pocos va a estar entre 1 y 3 años. Realmente la mayoría van a estar en un rango de los 5 y 7 años. Hay artículos, de Saunders en el 2012, que te decía que este tipo de enfermedad, cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho del boxer, se presentaba en perros de 9.1 años de edad. Esto ha cambiado, ya lo vieron que en estudios más recientes, pues se comenta que se presenta desde muy jóvenes, desde el primer año de edad, con menor frecuencia a los 3, y el grueso de la población va a estar entre los 5 y los 7 años. Hasta antes de 1983 realmente se hablaba mucho de cardiomiopatía dilatada, pero no de la versión en donde hasta que Herzberg en 1983 empieza a hablar de que los pacientes boxer tienen una condición muy diferente al resto de los pacientes y que ellos pueden estar manifestando arritmias ventriculares. Y entonces clasifica la enfermedad en 3, la oculta, en donde hay manifestaciones clínicas, y en aquellos que son los menos, donde va a haber un mal funcionamiento del miocardio. Entonces, digamos que la oculta, donde no hay signos clínicos evidentes, hay ciertos CBPs aislados, que cuando nosotros tomamos un electro estándar, pues a lo mejor no los vamos a ver,
hasta que se hace un estudio Holter es cuando vamos a ver el número de CBPs que va a presentar en 24 48 horas, depende cómo se programe el Holter. Bien, las manifestaciones que pueden tener un paciente, entre lo más frecuente, a lo mejor va a ser intolerancia al ejercicio, que obviamente esto es tan evidente para el dueño, que entonces le va a tomar interés para llevarlo al médico veterinario y saber por qué el paciente no quiere caminar, se cansa con facilidad, sobre todo que se ha comprobado que esta enfermedad es más evidente al momento del ejercicio. En los humanos hacen pruebas de esfuerzo donde se incrementa el número de CBPs y obviamente se manifiesta más esta intolerancia a una actividad física. Los presíncopes, que es el mareo que pueden tener muchos pacientes, también se llega a dar y cuando se desmayan, pues entonces sí, les llama mucho la atención porque se está desmayando mi perro y lo voy a llevar con el médico veterinario porque algo le debe estar pasando. Las taquiarritmias o las taquicardias que presenta, pues esto no lo va a ver el dueño, esto lo vamos a notar nosotros en ocasiones al momento de la auscultación y realmente, si tenemos suerte, en el SG estándar podemos ver por ahí algún CBP. Todo va a depender de la suerte que se tenga al momento de tomar el electro. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. La insuficiencia sistólica que se va a presentar en el ventrículo izquierdo realmente son muy pocos los casos. A veces afecta al ventrículo derecho, como su nombre de la enfermedad lo dice, y posteriormente en algunos pacientes se afecta al ventrículo izquierdo ya como una cardiomiopatía dilatada que manifiestan otros pacientes. Como les decía, hay muchos estudios de esta patología en donde nos han hecho alguna referencia. Por ejemplo, Palermo, en el 2011, demuestra que no es como se veía en Estados Unidos esta enfermedad. En el Reino Unido se demuestra en este estudio que realmente los pacientes que llegan a tener una insuficiencia sistólica o una disfunción sistólica se presentan con mayor frecuencia de lo que se había hablado. Y también presentan dilatación ventricular. Entonces, pues aquí, cuando contrastamos la información de un estudio hecho en un lugar y hecho en otro lugar, pues a veces empieza a haber un poco de cuestiones diferentes. Entonces, toda la información es valiosa, hay que analizarla y realmente cuando nosotros la llevamos ya a la cuestión clínica, a la vida diaria, pues tenemos que tener también ya nuestra propia información basada en lo que se ha estudiado y en lo que nosotros estamos viendo. Bien, en este estudio de Palermo del 2011, vean ustedes esta tabla que se me hace bastante interesante, en donde fueron una población de 79 boxers. De esta población le hicieron una ecocardiografía al grupo A y vieron el diámetro del ventrículo izquierdo en sístole que debía medir menos de 35 milímetros y el grupo B, en donde tenemos un diámetro del ventrículo izquierdo en sístole mayor a 35 milímetros. Entonces, el grupo B tenía que estar en este rango mayor a 35 y el grupo A en este rango menor a 35 milímetros. Por lo tanto, de estos 79, 20 entraron en el grupo A y 59 en el grupo B. ¿Qué quiere decir esto? Que 59 pacientes manifestaban dilatación del ventrículo izquierdo, que es lo que en Estados Unidos en su momento se decía que era menos número de pacientes. En cuanto a machos y hembras, cuando se hace el Os radio, se ve entre machos y hembras, se ve que los machos pueden tener mayor frecuencia de presentación que las hembras, ¿no? 1.5 por 1 de las hembras. Y aquí lo vemos en el grupo A, que es 1.9 a 1, casi 2 por 1. Y aquí casi están en el rango de todo el grupo, que es de 1.5 a 1, 1.4 a 1. Sobre el peso,
Los pacientes que pierden más peso son los del grupo B, obviamente, porque aparte de tener arritmias cardíacas, pues también van a tener ya una enfermedad cardíaca congestiva que se puede manifestar hasta con ascitis. Entonces, obvio, van a empezar a perder más cantidad de peso. Y aquí lo vemos, el total de la población tenía un peso de 30.3 más menos 4 puntos, desviaciones estándar. Obviamente, aquí en el grupo A también se va a ver esto, 32.5, digamos que tenían mayor peso, con más menos 3.7. Y en el grupo B, 29.7 de peso, su peso era menor, con más menos 4.6. Entonces, eso iba a estar la media con las desviaciones estándar correspondientes. En cuanto a la edad meses, 74.5 meses más menos 31.1. En cuanto a los pacientes del grupo A, tenían 91.7 meses más menos 32.2 meses. Y aquí en el grupo B, de 68.6 a 28.6. Esto nos indica que el grupo B o la población tenía una edad mucho más, más joven para el tiempo de desarrollo de esta enfermedad. Podríamos pensar que los pacientes que tienen mayor edad pueden caer en desarrollar una dilatación del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, pero aquí demuestra que no es así. En cuanto a los signos que encontraron en estos 79 pacientes, en el grupo A, el 15% tenía tos. Y en el grupo B, el 64.4% tenía tos. La dificultad respiratoria, 30% en el grupo A, y en el grupo B, 55.9%. También mayor la dificultad respiratoria en este tipo de pacientes que en los que solamente tenían la arritmia cardíaca. La intolerancia en el ejercicio, 20% en el grupo A y 55.9% en perros ya con dilatación. Síncope, este dato es interesante, síncope. 80% se presenta más en boxer que solamente tenían problemas de conducción y con menor porcentaje en perros que ya también tenían dilatación del ventrículo izquierdo. La debilidad 30 y 38, no hubo tanta diferencia. Letargo, no había letargo, y aquí sí se presentó letargo en el 15% de los pacientes. La hiporexia, 5% en estos, y el 28.8% en el grupo B. Entonces, la pérdida de peso, aparte de la enfermedad, es por la disminución en el consumo de alimento. Aquí está la pérdida de peso, es mayor en el grupo B. Soplos. Los soplos en el 30% hubo de los pacientes del grupo A hubo soplo, y en el 37.2% del grupo B. Sonido de galope no hubo en el grupo A, sí hubo en los pacientes del grupo B. Pulso débil, el 10% del paciente del grupo A y el 30.5% del paciente B. Las mucosas pálidas en el 25% de los pacientes que tienen arritmia. Entonces, otro dato importante, otro interesante también, porque los que tienen arritmias tenían más la mucosa pálida que aquellos que tenían arritmia más una manifestación de congestión. Ascitis, aquí no hubo ascitis, pero sí hubo ascitis en los pacientes que tienen dilatación del ventrículo izquierdo, como es este paciente. Bien, el diagnóstico. Miren, el diagnóstico es, tradicionalmente se ha basado en el número de CBPs que se presenta por 24 horas. Esto ha cambiado, ha habido ciertas modificaciones. Primero se decía que un paciente ya podría ser candidato a estar como desarrollando la cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho a partir de 50 CBPs en 24 horas.
Si tenía 100, pues esto ya lo hacía como un paciente ya no sospechoso, sino que iniciaba ya con el problema y a partir de los 200 CBPs en 24 horas ya era un paciente que tenía la enfermedad de cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. En este artículo nos hablan de qué es lo que se tiene que hacer o qué estudios básicos debemos de hacer a un paciente que sospechamos de esta patología. Si se dan cuenta, en el estudio radiológico le ponen una cruz porque realmente no da tanta información. Ecocardiografía, 2 cruces, electrocardiografía, 2 cruces y presión, 1 cruz. Realmente, pues no es tan así. Esto ha cambiado porque aquí no mencionan, por ejemplo, el estudio Holter, mencionan el electrocardiograma estándar, que si lo hacen y no ven un CBP no quiere decir que el paciente no lo tenga. Posiblemente, al momento que le hicieron el electro, no lo presentó, pero sí los tiene. Entonces, ahí es donde se queda limitado el electro. No existe hasta la fecha un sistema universal o un criterio universal comprobado como prueba de oro para poder decir esto si sale y te surge o es positivo, ya puedes definir que el paciente lo tiene. No, los estudios nos han orientado a qué es lo que se puede estar desarrollando más en los boxers que llegan a tener esta patología. Hay discrepancia, cuando uno contrasta la información, hay discrepancia entre un autor o entre un grupo de investigadores y otros. Yo les decía hace un rato que después viene ya tu experiencia y pues qué es lo que ves más comparándolo con lo que ya está escrito. Bien, entonces ahorita yo les voy a hablar un poco de todo esto que se ha hecho a través del tiempo. De manera tradicional se ven el número de CBPs. Y se decía o se dice que esta cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho con un número igual o mayor a 100 CBPs en 24 horas y sobre todo cuando presentan, miren, en artículos vienen cuatripletas, pero realmente la mayoría de las veces sabemos que son bipletas, tripletas y más de 3 ya es una taquicardia ventricular que puede ser paroxística, o sea que se puede presentar de manera irregular durante 24 horas, o puede ser una taquicardia ya ventricular sostenida, que incluso ya hablamos de 30 segundos, ya es algo que se debe de atender. Entonces, si es una taquicardia que representa un peligro, pues se tiene que empezar a tratar de revertir para que no entre en una muerte súbita el paciente. El fenómeno de RNT, que es también parte de estos CBPs, pues habla de un estado difícil, un estado en donde tenemos que tener mucha atención en estos pacientes, sobre todo si no están respondiendo al tratamiento. Como les dije, esta enfermedad no se basa en una sola prueba. Por ejemplo, si le hacen un ECG y no sale, pues no quiere decir que no la tenga, posiblemente sí la tiene. Hasta que se hace el Holter, por eso se recomienda hacer el Holter y por eso se recomienda hacer la ecocardiografía. Realmente se ha intentado también utilizar los biomarcadores que no han dado tan buen resultado en este tipo de patologías. Prueba genética para esteatina también se está desarrollando, se está tratando de implementar, pero no la están colocando ahorita como la prueba de oro. Los signos clínicos es importante, el seguimiento del paciente, aun cuando no desarrolla signos clínicos, también es importante. Si es un paciente boxer, nos tenemos que basar en lo que ya está escrito y si llegan a una edad, sobre todo de 5 años hacia adelante,
tenemos que tener un constante acercamiento con ellos y, de preferencia, hacer un estudio Holter al año. Realmente esto nos puede dar información valiosa para saber si ya están entrando a la primera, a la segunda, a la tercera etapa de la enfermedad. Entonces, esto es bien importante. Ver un paciente como esta imagen es de un libro, en donde tiene esta distensión abdominal por la citis que presenta, pues ahí ya nos habla que posiblemente ya está desarrollando una enfermedad congestiva, retrógrada y con hepatomegalia y obviamente provocando ascitis. Entonces, ya le ponemos más atención y vamos a hacer todos los estudios correspondientes para poder verificar esta sospecha que tenemos. Pero si vemos un paciente así, donde no presenta citis, no presenta debilidad, síncope o presíncope, cualquiera de los dos, pues a lo mejor no vamos a considerar que el paciente tiene una enfermedad del corazón. Si escuchamos el corazón y escuchamos a un buen ritmo cardíaco, pues tampoco nos va a llamar la atención. A veces, les digo, si se escucha sonido de galope, podemos asumir o pensar que tenemos que colocarle el Holter para poder ver si no presenta CVPs durante 24 horas. Bien. Nuevamente, aquí en este mismo estudio se ve esto. Primero, vamos a ver que hacen 3 grupos con el ECG, la clase 1, la clase 2 y la clase 3. La clase 1 va a ser el paciente que va a tener complejos ventriculares prematuros aislados. El grupo 2 son pacientes que van a tener CVPs 4 o van a tener 3 y tripletas. Y el ECG de la clase 3 o del grupo 3 va a tener taquicardia ventricular. Entonces, en este estudio evaluaron esto. Y después ya con el Holter hicieron la clase 1, 2, 3 y 4. Y fíjense, la clase 1 ya nos está hablando que el paciente presentó menos de 1000 complejos ventriculares prematuros en 24 horas. Los pacientes 2 presentaron más de 1000 complejos ventriculares en 24 horas. Los del grupo 3 fueron menos de 1000 complejos ventriculares prematuros, pero también presentaron tripletas, bigeminismo o taquicardia ventricular. Y después vienen los del grupo 4, que ya fueron pacientes que tuvieron más de 1000 complejos ventriculares prematuros en 24 horas, pero también tenían taquicardias ventriculares, tenían tripletas o presentaban también CVPs de 4, que también yo ya lo considero como taquicardia, ¿no? Este electro de este paciente, si ustedes se dan cuenta, les puse aquí, tratando de poner las marcas de tiempo, utilizando, este electro fue tomado en 50 milímetros por segundo, a 1 centímetro igual a 1 milivoltio, y estamos viendo que de aquí para acá hay 50 cuadritos, o sea, 50 milímetros en un segundo, otros 50. ¿Qué es lo que tomamos normalmente de un electro? Casi siempre lo que tomamos son 2, 3 segundos en un electro. ¿Sí? Entonces, imagínense qué podemos ver en 3 segundos del trabajo del corazón, de la conducción eléctrica del corazón. Pues a lo mejor no vamos a ver mucho. Aquí está su derivada 2, aquí no se ve nada. Aquí está la derivada 2 larga. En este primer tramo, en donde son 1, 2, 3 y 4 segundos, no se ve nada. Pero en el segundo tramo, en donde ya no se tomaron las precordiales, ninguna de las precordiales, pero continúa la derivada 2, aquí tenemos un CVP. A eso me refiero. Si tomamos solamente esta porción, hablando en segundos, pues no vamos a ver el CVP. Pero aquí tomamos mucho más segundos. Por lo tanto, nos dio la oportunidad a ver un CVP. Otros electros, aquí tenemos una tripleta, ¿no? Un complejo PQRT
con una tripleta, 3 CBPs juntos. Entonces, pues eso sí es más evidente y podemos tener pacientes que manifiesten en un electro normal este tipo de manifestaciones, en donde pues hacer el Holter nada más es para ver el número de CBPs y qué otras alteraciones va a tener en 24 horas en reposo y con ejercicio, pero realmente cuando vemos esto en el ECG estándar, pues ya nos está hablando de que seguramente va a ser algo grave. Bien, aquí pues realmente vamos a ver un complejo QRS, aquí tenemos la T, de bajo voltaje, pero vamos a ver unas pequeñas onditas aquí. Esto sería en humano pues una fibrilación, también en este perro es una fibrilación, pero me refiero a que aquí solamente va a estar ancho. Seguramente rebasa los 2 o 3 cuadritos que estamos hablando de 0.06 milímetros por segundo, 0.06. Entonces está más ancho de lo normal. Normalmente está en 2 cuadritos o incluso hasta 3 en perros de talla grande. Aquí pues vamos a tener ya una serie de taquicardia ventricular, una serie de CBPs, y esto ya es una taquicardia ventricular. Aquí también, pero si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una más pequeña y una más grande. Entonces aquí tenemos una taquicardia ventricular que posiblemente se va a hacer una fibrilación ventricular. Y aquí tenemos una taquicardia ventricular sostenida. Y si esto no se revierte, no se corrige, el paciente muere. Todos son en el mismo foco, en el mismo punto, o sea, unifocales o monofocales, porque a veces hay multifocales, tienen diferente forma los CBPs. Son varios focos en los ventrículos. El monitor Holter o el monitoreo Holter que llamamos, como aquí lo podemos ver. Cuando ponemos un Holter, pues nos va a poder grabar lo que pasa en el corazón durante 24 horas. Entonces hay que colocar los parches, a veces podemos usar Holter de 5, de 3 o de 4 canales y se van a colocar, se van a registrar en 24 horas los eventos que pasen en el corazón y los vamos a poder analizar en la computadora para ver cuál fue el número de CBPs presentados o si hubo manifestación de RNT, del fenómeno RNT, si hubo tripletas, si hubo bigeminismo, si hubo bipletas. Entonces, todo esto va a quedar registrado y de preferencia tenemos que hacer también que el paciente corra un poco, camine, coma de manera correcta. En Estados Unidos lo que llegan a hacer es que el paciente se va a casa para que tenga, digamos, una vida normal, cotidiana. Esto en México no lo podemos hacer porque en Estados Unidos firman un vale por el costo del Holter. Si el perro o algo le llega a pasar al Holter, lo pagan. Pero por lo menos aquí en México no se puede hacer esto. Esto lo hacemos teniendo al paciente hospitalizado y nosotros ya lo vamos a sacar a hacer cierta actividad, a comer, a defecar, pero controlado en el hospital. Lo correcto sería, como lo hacen en Estados Unidos, para que tenga un ambiente normal durante esas 24 horas. Ok, aquí les pongo lo del grupo A y el grupo B, que estábamos viendo hace un rato, para que no se pierdan a qué se refiere con grupo A y grupo B. Y vamos a ver la frecuencia cardíaca que tuvo los pacientes con el grupo A, con el Holter y con el ECG estándar. Bueno, la frecuencia cardíaca que tuvo fueron de 133.5 más menos 26.8 en el grupo A, y aquí tuvieron frecuencias más altas de 171.6 más menos 45.6, que serían los rangos de la frecuencia cardíaca en el grupo A y en el grupo B. Si ustedes recuerdan, ¿qué es lo que estaba en la clase 1? Eran aquellos que tenían CBPs aislados. Si se acuerdan de esa lámina, veíamos que estos pacientes eran
esos que tenían CBPs muy aislados. En el grupo A hubo el 72.2% que tuvieron ese tipo de CBPs aislados. Y en el grupo B, el 51.6%. En el SG de la clase 2, en donde ya podíamos tener pacientes que desarrollaban tripletas, bigeminismo, pues aquí hubo 0, pero aquí sí hubo el 22.6%. En el SG de la clase 3, con taquicardias ventriculares, entonces aquí ya hubo 27.8% y aquí 25.8%. Entonces, aquí se aumentan cuando no hay dilatación del ventrículo izquierdo en sístole y disminuyen cuando hay dilatación del ventrículo izquierdo en sístole. ¿Sí? Ahora, en el Holter, si también recuerdan, en la clase 1 eran aquellos que tenían más de 1000 complejos ventriculares, menos de 1000 complejos ventriculares prematuros en 24 horas. En el grupo A hubo solamente 2 de 10. En el grupo B, 1 de 7. De la clase 2, donde habían más de 1000 complejos ventriculares prematuros, se presentó 1 de 10 y aquí 1 de 7. En la clase 3 se presentó 1 de 10 con aquellos que tenían menos de 1000 complejos ventriculares prematuros, con tripletas, cuatripletas y taquicardia ventricular. Y aquí hubo 2 de 7. Y finalmente en el grupo 4, donde habían más de 1000 complejos ventriculares prematuros con tripletas, con taquicardia ventricular, bigeminismo, hubo 6 de 10 y aquí solamente 3 de 7. Bien. Esto de colocarle el Holter y grabarlo, realmente vamos a tener pacientes que pueden tener ya 300. Este es otro estudio que se hizo en el 2017, ya no fue el anterior, de Palermo en el 2011. En este estudio del 2017, realmente te dice que 300 pacientes boxer adultos que no presentaban signos clínicos tuvieron más del 75%, tuvo 75 complejos ventriculares prematuros. O sea, yo creo que 300 boxer es una N bastante amplia, donde el 75% de estos 300 pacientes tuvo complejos ventriculares prematuros y en un número de 75. Entonces, ahí ya te está diciendo que o te está dando tu idea que no necesariamente tienen que ser 1000 o 300 o 200, sino ya un número de 75 puede ser considerado como un foco rojo para este tipo de pacientes. Dice, las indicaciones de más de 100 complejos ventriculares prematuros en 24 horas en un boxeo de adultos sugiere fuertemente un diagnóstico de esta cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Entonces, acá ya nos dicen que son 100, que ya no son 1000. Entonces, les vuelvo a decir, ya 75, 100, 200, ya pueden ser sugerentes a presentar este tipo de problema. Y cuando lo estamos analizando en la computadora y estamos viendo cuántos complejos tiene y aparte cuál es la dispersión que tiene, el histograma, la frecuencia cardíaca, cuando estamos viendo todo esto, nos puede estar indicando si el paciente puede tener esa debilidad provocada por todo esto. Los fenómenos de RNT también los vamos a analizar aquí. Pues son muchos complejos en 24 horas, que los programas va a depender mucho del tipo de programa, del aparato que se haya adquirido o utilice para poder analizar esto. Pero muchas veces ya nos registran los CBPs, nos los dan en un apartado o nos da un bloqueo ventricular de primer grado, de segundo grado. Nos van colocando en el programa en donde se presentan, o a lo mejor simplemente nos está marcando algo que puede ser un artefacto y entonces lo tenemos que eliminar para que no
entre dentro de la contabilidad de los CBPs. Entonces, el análisis que se hace en el holter es para eso, es para quitar los artefactos y que no te aumente más el número de CBPs. Es importante también considerar tomar otro holter o hacer otro holter, porque también se ha demostrado que un paciente en 24 horas puede tener más CBPs al día anterior. O sea, esto se puede ir modificando. No porque el día de ayer encontré 300 CBPs, quiere decir que si le pongo el holter el día de mañana va a haber otros 300 CBPs. Puede variar. Esto se ha demostrado que así es. La importancia pronóstica tiene que ver con la complejidad de los CBPs. Si un paciente tiene bigeminismo, o tiene bipletas, o tiene tripletas, pero se presenta de manera aislada o paroxística, a lo mejor tiene un mejor pronóstico. Un perro que tiene taquicardia ventricular o RNT posiblemente tenga un pronóstico desfavorable. Y esto lo vamos a ver al final. Lo vamos a ver al final en un estudio cuánto tiempo vivió los perros que lo tenían, y aparte que tienen las arritmias, tienen ya una disfunción sistólica del ventrículo derecho o de ambos ventrículos, entonces tienen un menor tiempo de sobrevida. Entonces el holter se utiliza tanto para diagnosticar como para darle el seguimiento al paciente y ver cuál es el efecto de los fármacos que estamos utilizando en el paciente, lo que se llama el efecto proarrítmico de los antiarrítmicos. Suena chistoso y lo vamos a comentar, pero los medicamentos para las arritmias tienen un efecto proarrítmico, o sea, en muchos pacientes, perros, pueden provocar arritmias y mayores manifestaciones clínicas. El humano no es tanto. En el humano los antiarrítmicos no tienen tantos efectos proarrítmicos como en el caso de los perros. Ok. Para el control de la enfermedad hay que hacer un holter anual. Y aquí vamos a ver cuáles son los criterios en aquellos pacientes que no tienen signos clínicos. O sea, puede haber pacientes que no tienen signos clínicos y le ponemos el holter y tenemos 20 CBPs, pues no pasa nada porque está dentro del número de CBPs que puede presentar un humano. Bueno, un humano es un poquito más. En 24 horas a veces llegan a presentar 30 CBPs en 24 horas. Se dice que un promedio de 3 CBPs por hora ya tenemos que ver qué es lo que lo está causando. Pero si es un promedio de un CBP por hora o menos de un CBP por hora, no pasa nada, puede estar dentro de lo que es un rango normal. Entonces, aquí de 0 a 20 CBPs en 24 horas es un paciente normal. De 20 a 100 CBPs en 24 horas se interpreta como indeterminado, o sea, pues no sabemos si tiene o no tiene, y se sugiere repetir el holter a las 6 o a las 12 meses. En el número 3 tenemos a los pacientes que tienen de 100 a 300 CBPs en 24 horas y también se interpreta como un paciente sospechoso. ¿Se acuerdan que hace rato les decía que en la literatura se manejaba que un paciente arriba de 100 CBP se tenía que tomar como sospechoso y arriba de 200 ya era un paciente que tiene esta enfermedad? Bueno, aquí en el 2017 nos dicen que de 100 a 300 CBPs ya se puede considerar como sospechoso, más cuando se llega a los 300 CBPs. De 100 a 300 CBPs, pero también van a tener ya tripletas, bipletas, bigeminismo, RNT, taquicardias ventriculares. Ahí también ya no es sospechoso, ahí ya es un paciente que realmente tenemos que hacer ya algo con él, porque ya está dentro de los pacientes que se les tiene que poner más atención y empezar a tratar de controlar las arritmias.
más de 1000 CBPs en 24 horas interpretado como afectado, totalmente afectado, pues ya no hay para dónde irse. Entonces, pues este es otro criterio de selección. Aquí tenemos esta parte de aquí donde ya el CBP se está haciendo un flúter ventricular, una fibrilación ventricular. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tenemos muchas ondas que difícilmente lo vamos a poder sacar adelante, sobre todo cuando tienen diferentes formas, lo que se llama taquicardia ventricular, pero, perdón, aquí se me está cayendo esto, taquicardia ventricular, que se llama torsada de punto o torsada de Point, donde tenemos CBPs de muchos puntos o diferentes puntos de los ventrículos, que parece que se tuerce, pues se llama torsada de punto, que sería la taquicardia ventricular grave y que es todo un reto, ¿no? Es todo un reto para sacarlos adelante cuando presentan este tipo de taquicardias ventriculares. Veíamos que la radiografía torácica no nos dice mucho. Una radiografía torácica donde todavía no hay manifestación de una enfermedad congestiva, una dilatación del ventrículo derecho izquierdo o de ambos ventrículos, pues prácticamente va a ser un método de diagnóstico por imagen que nos va a dar poca información. Como en este caso, pues sí, hay una cardiomegalia, un desplazamiento dorsal de la tráquea, un aumento del contacto cardiodiafragmático y cardioesternal. Entonces, aquí pues sí vamos a decir, pues ya tiene cardiomegalia, y si hacemos la escala vertebral o hacemos también la escala de profundidad de tórax, pues vamos a ver que sí está arriba de los parámetros normales. En esta proyección dorsoventral, pues también vamos a ver que tiene una cardiomegalia generalizada, por lo tanto, sí podemos asumir que el paciente ya está, aparte de tener arritmias, ya también tiene una enfermedad con una insuficiencia diastólica. Aquí se reduce el espacio entre la pared torácica y la silueta cardíaca de ambos hemitórax, por lo tanto, pues es más que evidente. Pero no siempre es así. En los pacientes que no están desarrollando todavía una enfermedad sistólica, una enfermedad congestiva, pues realmente no vamos a ver ninguna alteración en la silueta cardíaca y menos edema pulmonar o cualquier cosa de esta naturaleza. Ok, la ecocardiografía. La ecocardiografía, aquí se hizo un estudio en el 2018 para ver qué tanto ayudaba la ecocardiografía en este tipo de enfermedad de los boxer. Y bueno, miren, no, desgraciadamente por la cuarentena no pude sacar imágenes más relacionadas con el tema que estamos viendo, porque está cerrada la universidad, pero pues bueno, trataré de comentarles algo con estas imágenes que tenía. Entonces, realmente lo que podemos ver en la ecocardiografía, pues será la función sistólica, pero cuando nosotros estamos evaluando la parte del ventrículo derecho, que sería este es el lado izquierdo, realmente es un poco más difícil, hay menos información que del lado izquierdo. Entonces, pues a veces utilizamos la relación del volumen del ventrículo izquierdo y lo relacionamos con el ventrículo derecho, y siempre tiene que ser una relación menor a 0.6. Si es una relación arriba de 0.6, ya se considera que el ventrículo derecho llega a estar dilatado o ya empieza a estar dilatado. Y después tenemos, y este artículo de hecho es lo que está evaluando, en este artículo se evalúa el TAPSE, ¿sí? El TAPSE, que no es más que el desplazamiento. Aquí está el anillo valvular de la válvula tricúspide y va a sufrir un desplazamiento sistólico. Entonces lo que hay que hacer es colocar el modo M que esté pegado a la pared libre del ventrículo derecho y que toque lo que le llamamos la bisagra de la válvula tricúspide para que se forme una onda del modo M
y esta tiene que tener un rango entre 7.7 y 15.8 milímetros. Si esto es menor, entonces estamos asumiendo que sí ya tiene un mal funcionamiento del ventrículo derecho. Entonces, aquí tenemos, esto es lo que se mide, y tiene que estar en ese rango de 7.7 a 15.8 milímetros, ¿sí? Si esto es menor, pues entonces nos indican que sí hay una alteración ya del ventrículo derecho. Las pruebas genéticas para la esteatina, bueno, pues es algo que se está haciendo, se hace un PCR, pero realmente todavía no se aterrizan bien y todavía no se da el resultado que uno quisiera, pero se está estudiando mucho esta parte, igual que estudios de imagen, se están haciendo resonancias, hay estudios de resonancias para ver qué tanto pueden ayudar en este tipo de enfermedad. Los biomarcadores que se utilizan, pues realmente el péptido natriurético atrial no es de mucha utilidad, pero sí la troponina ahí puede ser de utilidad. En algunos pacientes sanos y enfermos se ha hecho el uso de la medición de la troponina y se dan cuenta que habiendo arriba de 0.2 nanogramos por ml, ya lo puedes tener como positivo. O sea, puede haber una manifestación de hipoxia miocárdica, pero realmente no es concluyente porque lo han manifestado también boxer del grupo control que no tenían enfermedad, donde hay un incremento también de la troponina y no por ello quiere decir que tenga la enfermedad. Entonces, también es algo que no está siendo todavía comprobado que en esta enfermedad, hasta qué punto nos puede ayudar. ¿Sí? Entonces, hay de baja sensibilidad. La prueba de troponina también hay que ver qué tipo de estudio van a utilizar, los de bajo o los de alta sensibilidad. Entonces, porque si es de alta sensibilidad, ya cualquier cantidad arriba de 0.006 nanogramos por ml, pues puede hacerte pensar que ya tiene un poco de isquemia. Y se recomienda que sean las de baja sensibilidad, para que el rango sea 0.2. Y también otra de las cosas en los biomarcadores, pues va a depender mucho del aparato que estés utilizando o del laboratorio que estés utilizando. Tienes que hacer tus propios rangos con perros sanos. Bien. Vamos al tratamiento. Pues realmente el tratamiento en esta enfermedad está enfocado a dos cosas. Uno, a la mayoría de los perros, aquellos que tienen estas arritmias ventriculares, y aquellos perros, que es el menor porcentaje, que llegan a desarrollar una insuficiencia sistólica o una enfermedad congestiva que va a causar una insuficiencia sistólica. Entonces, primero nos vamos a enfocar en el tratamiento de las arritmias ventriculares y ya después mencionaré un poco en qué es lo que le debemos de administrar a aquellos pacientes que también desarrollan esta enfermedad congestiva. Entonces, los antiarrítmicos que utilizamos o son nuestra punta de lanza del tratamiento realmente son tres. Tenemos al sotanol, ¿verdad? El sotalol es el, digamos, el primer medicamento que podíamos utilizar. Después tenemos la mexiletina y la amiodarona como opción. O también se puede dar una combinación del sotalol con la mexiletina o bien con el sotalol con la amiodarona. Tenemos esta combinación, puede ser una monoterapia o una terapia doble. Entonces, vamos a ver qué es lo que le vamos a administrar. Pero sí es bien importante una cosa. Cuando ustedes empiecen, antes de dar el tratamiento, primero tenemos que tener el holter previo al tratamiento. Incluso a veces utilizamos el holter y después de las primeras 12 horas, porque se supone que ya teníamos uno,
A las primeras 12 horas empezamos a dar el medicamento y empezamos a evaluar qué es lo que pasó en esas primeras 12. Sí hubo una modificación, pero recuerden que tenemos que valorar dos cosas, los efectos antiarrítmicos, pero también los efectos proarrítmicos que pueden tener estos fármacos. Entonces, es importante estar muy al pendiente de esto. Estos medicamentos, el sotalol, por ejemplo, el sotalol es interesante porque pertenece a la clase 3, pero también tiene un efecto de la clase 2. O sea, la clase 2 son los beta bloqueadores y la clase 3 son los bloqueadores de los canales de potasio. Entonces pertenece a ese grupo, pero también tiene parte de los beta bloqueadores. Por eso, incluso su nombre, sotalol, se parece al propranolol, al metoprolol, al carvedilol, al esmolol, que son beta bloqueadores. Entonces, este también tiene ese efecto. Y va sobre los receptores beta 1 y beta 2. ¿Esto qué quiere decir? Que este tipo de pacientes, este medicamento puede tener un efecto. Si tiene una insuficiencia sistólica, esto puede alterar este funcionamiento sistólico. Entonces, ahí es cuando debemos de evaluar que no es el mejor medicamento, cuando ya empezamos a tener una falta de funcionamiento sistólico. Entonces, tenemos que cambiarlo y podríamos utilizar la amiodarona como alternativa. Bien, digamos que la amiodarona pues también va a tener un efecto a largo plazo, que es algo que también a veces no nos gusta porque es hepatotóxico, o sea, ya con el tiempo puede causar un poco de daño hepático, por eso hay que estar haciendo químicas sanguíneas y estar evaluando la LAT, la ST, para estar viendo si no hay una alteración de la estructura hepática por inflamación o incluso hasta funcionamiento. Entonces, tenemos que estar viendo cómo está la albúmina, las bilirrubinas y los ácidos biliares, hay que también medirlos. Después de 15 días de tratamiento o un mes de tratamiento hay que hacer eso. Bien. Bueno, aquí están los efectos secundarios. El sotalol, precaución, ya que afecta la función sistólica, por lo tanto, si tenemos un paciente que tiene problemas de funcionamiento sistólico, pues no, digamos, hay que usarlo con mucha precaución o mejor cambiar. La mexiletina no siempre controla de manera correcta las arritmias, por lo tanto, casi siempre la utilizamos o con el sotalol o con la amiodarona. Y la amiodarona, pues ya les había comentado que tiene un efecto hepatotóxico. El seguimiento siempre se hace 2 o 3 semanas. Aparte de colocarle el holter cuando iniciamos el tratamiento, podemos también volver a hacer un holter a las 2 o 3 semanas para ver cómo está el funcionamiento ya del corazón. Si empezamos a reducir el número de complejos ventriculares prematuros, si hay modificación de las bipletas, tripletas o de la taquicardia ventricular. Y la única manera de saberlo es a través del holter. Si tenemos una respuesta positiva, va a haber hasta una reducción del 80% del número de CBPs. Y la complejidad de los CBPs, como les decía, si son tripletas, si son bipletas, pues a lo mejor ya va a haber un número menor o aparecen ya con menor frecuencia. Pero si tenemos una respuesta negativa al tratamiento, entonces lo que vamos a tener, va a haber mayores signos clínicos o incluso va a haber un número mayor de CBPs en el paciente. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente de este tipo de cosas para poder modificar el tratamiento o incluso suspender el tratamiento. En humanos, cuando no funcionan los antiarrítmicos, al final van a tener que colocar un desfibrilador o van a tener que implantar un desfibrilador. Esto no se ha hecho o no se hace en los perros, no hay tantos estudios para demostrar si es de utilidad en los perros.
¿sí? Bien. ¿Qué es lo que tenemos que pensar cuando ya tienen una insuficiencia sistólica? Bueno, pues aquí ya vamos a sacar este tipo de fármacos como son los famosos inodilatadores, que es el pimovendán como una buena opción. Los IECAS, ¿verdad? Como el ramipril, enalapril, benacepril, lisinopril, penidopril, cualquiera de los IECAS que haya en el mercado puede ser utilizado. Los que más utilizamos o con regularidad es el enalapril, el ramipril, el benacepril, que serían los que más utilizamos, pero hay otros. De los diuréticos, la toracemida, la furosemida se pueden utilizar para este tipo de pacientes. Los diuréticos es obviamente para modificar la precarga. En el caso del pimovendán y los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina es para modificar la poscarga y la precarga. La poscarga porque produce, en este caso de los IECAS, produce vasodilatación, pero también modifica la aldosterona, por lo tanto modifica la precarga. El pimovendán, pues bueno, va a tener estos dos efectos que son deseables, que sería la vasodilatación, pero a través de la fosfodiesterasa 3, no tanto como la angiotensina 2 en el caso de los IECAS. Y por otro lado, el efecto inotrópico que tiene. Se ha recomendado también el uso de ácidos grasos en este tipo de pacientes, así como la L-carnitina, que se ha demostrado que en algunos pacientes puede haber una falta de L-carnitina. Entonces, todo esto es parte del tratamiento con estos pacientes que pueden mantenerlos estables durante un buen tiempo. El pronóstico va a radicar en esto, miren. Un mejor pronóstico se dice que pueden tener aquellos pacientes que no tienen una disfunción sistólica, aunque tienen arritmias. Sorprendentemente ha habido pacientes que tienen arritmias bipletas, tripletas, y cuando los detectamos ya tienen 10 años, o sea, quiere decir que han vivido durante mucho tiempo con este tipo de arritmias cardíacas sin medicación y pues han llegado a una edad muy avanzada. Pero también se dice que tienen menor pronóstico aquellos que tienen una dilatación del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, al igual de aquellos que tienen síncope con dilatación, porque también tienen arritmias. O sea, tienen esto, pero también tienen arritmias. Entonces, estos tienen un menor pronóstico. ¿Cuánto pueden vivir? O lo que se ha considerado que puede vivir un paciente, aquel que no tiene una disfunción sistólica, pero sí tiene arritmias, puede tener un promedio de vida de 124 semanas, o sea, 124 semanas, perdón, sería 2.6 años. Y aquellos pacientes que llegan a tener ya cambios o remodelación cardíaca con manifestación de una enfermedad congestiva, porque ya hay dilatación del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y aparte tienen presíncope, debilidad, pues entonces van a tener un tiempo de sobrevida menor. Estadísticamente tienen esa posibilidad, aunque muchos pacientes sabemos que no se ponen a leer los artículos ni los libros y de pronto, sorprendentemente, tenemos pacientes que tienen una enfermedad congestiva y aparte tienen arritmias y van a vivir un año o incluso hasta un poco más. Entonces, pues no es una regla, simplemente es los estudios estadísticos que han demostrado esto, pero a veces no es así. Y pues eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Doctor, ¿ya me escucha ahí? Sí, sí, sí. Muchas gracias, doctor. Pues sí, muchas gracias por esta plática bastante interesante, bastante educativa. Nos ayuda bastante a tratar estos temas de cardiología que realmente en México ha estado un poco de lado, lo hemos hecho como de lado, pero yo creo que la cardiología en México está avanzando bastante y vamos a ir
a un primer mundo, ¿no? Cardiología Veterinaria México, que es un proyecto que me parece muy, muy bueno, nos va a ayudar bastante a tratar estos problemas, ¿no? Porque a veces, muchas veces decimos, bueno, el perrito tiene un soplo y ahí se quedó. Ya no se le da ni un seguimiento ni nada, ¿no? Que es lo Sí, más común. Ahí se sí, quedó, ya. Pues sí, a ver cuánto dura. Pero no, estas pláticas son precisamente para hacer ver al médico, que a nosotros que estamos todos los días ahí en la clínica, que hay un tratamiento y que hay alternativas. Y Cardiología Veterinaria México nos va a ayudar a, si yo no sé cardiología, poder remitirlo con ustedes y que puedan tratarlo y obviamente después regresa, ¿no? O cómo está claro, el... claro, claro, con todo gusto. Esa es la intención, que se pueda remitir a los pacientes que están afectados del corazón y obviamente ser atendidos en este lugar, y ya que sean estabilizados o tratados, dependiendo del tipo de patología que tengan, regresarlos con su médico para que sigan siendo atendidos. O sea, esa es la idea. Y ahorita, mira, para muchos hablar de cardiología y sobre todo de trastornos de conducción y todo esto, se les hace un poco árido el tema, pero a nosotros nos interesó hablar de arritmias porque a veces no les prestamos atención y creo yo que se requiere ser atendidas, se requiere ser medicado de manera correcta a este tipo de pacientes para poder darles una buena calidad de vida por un tiempo más. Entonces, sí nos interesa que conozcan un poco más allá de las enfermedades que con mayor frecuencia vemos, como es enfermedad valvular degenerativa, que es digamos, la que más vamos a ver en los consultorios en perros, normalmente de talla pequeña. Entonces, esa es la idea, esa es la idea. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias por esto. Empezamos con las preguntas. Con todo gusto. A ver, vamos a ver. Mónica Orijuela pregunta, bueno, dice, doctor, buenas noches, magnífica plática. ¿Toda esta sintomatología se presenta igual en las razas pequeñas predispuestas? No, no, mira, realmente sí puede haber manifestaciones de complejos ventriculares prematuros, pero no complejos ventriculares prematuros complejos. O sea, la cardiomiopatía dilatada y las enfermedades del miocardio, como es la hipertrófica y la restrictiva, habitualmente tienen manifestaciones de conducción. Porque el músculo cardíaco va a estar alterado, puede tener depósito de grasa, fibrosis, eh, todo esto altera la conducción eléctrica, el incremento del calcio en el retículo sarcoplásmico, por ejemplo, y este calcio muchas veces también se va hacia la mitocondria, alterando también la conducción eléctrica del corazón. Y si a eso, por ejemplo, algo que se ha demostrado que pasa en perros ya de edad avanzada es que puede haber una disfunción del nodo atrioventricular, simplemente por vejez. A veces se nos olvida que las enfermedades degenerativas también se pueden presentar a nivel del corazón, pero sin presentar otro tipo de enfermedad. Por ejemplo, el perro que tiene enfermedad valvular degenerativa, que es el perro chaparrito de la válvula mitral, ya por la edad también puede tener una disfunción del nodo atrioventricular. Esto va a cambiar la conducción eléctrica del corazón, que no tiene que ver necesariamente con la enfermedad del endocardio. Entonces, los perros chaparritos pueden desarrollar esta enfermedad, solamente el cocker, como cardiomiopatía dilatada. Nada más que la cardiomiopatía dilatada puede ser que primaria o secundaria, si estamos hablando de esa enfermedad. Si es primaria, pues es la famosa idiopática, que no sabemos por qué se dilató, pero se dilató y ahora ya tiene un corazón grande que se dio en unos días, o el mes anterior lo vimos al paciente y no tenía nada y ahora ya llega con cardiomegalia. Otras veces secundaria a enfermedades virales, por ejemplo, a riquecias, a virus que pueden causar, o a medicamentos. Entonces puede haber dilatación del corazón.
secundario a esto que te acabo de decir. Hay muchas causas secundarias de una enfermedad de una cardiopatía dilatada. Entonces, pues estas enfermedades las vamos a ver en lobero irlandés, en gran danés, en San Bernardo, en Terranova. En este tipo de razas las vamos a ver con mucha frecuencia, pero en razas pequeñas no tanto. Ok, doctor, otra pregunta. Cuando se presenta en un electrocardiograma el efecto serrucho, ¿se debe a este padecimiento? Bueno, sí, cuando vemos muchas ondas pequeñas, estas ondas pequeñas, pues sí puede ser una taquicardia ventricular, pero cuando ya son muy, muy pequeñas, pues es una fibrilación. Entonces, sí se puede ver en un paciente ya muy grave o que ya está a punto de entrar en un paro. Ok, doctor. Otra pregunta, Isa Ramírez. ¿Y qué pasa si no reacciona? Si es muy joven el perro y presentan los síntomas súbitamente. Como les comentaba, miren, en humanos, cuando no hay una reacción a los antiarrítmicos, a una combinación de ellos, pues realmente la implantación de un desfibrilador no está bien documentado. O sea, en humanos sí se da, sí se hace, pero en perros no está documentado. Por lo menos yo no sé, no tengo experiencia en implantar un desfibrilador. Ok, doctor, muchas gracias. María Teresa Vázquez Valero pregunta, ¿se ha aprobado la prueba de biomarcadores en México, doctor? Sí, los biomarcadores en la actualidad es algo cotidiano, algo común. Sí los utilizamos. Creo yo que se están utilizando cada vez con mayor frecuencia porque aunque los pacientes perros no tienen tantos infartos como se creía, aunque ya están saliendo muchos artículos donde mencionan que los infartos en los perros también se puede dar. Algo que se utiliza así como paso número 1 es ver la troponina I, ¿no? Para ver el grado de hipoxia que tiene y aparte cómo responden después del cateterismo el paciente y de la medicación para ver si ya están disminuyendo los niveles de troponina I. Entonces sí se utiliza. Ok, doctor, muchas gracias. Esta pregunta que viene a continuación, que es de Sofía Santillán, creo que hace referencia a la falta, o yo creo que es con referencia a la falta de los productos de uso veterinario para esta afección. Ella pregunta, ¿qué productos de uso veterinario recomienda para estos casos? Mira, la industria veterinaria, la industria farmacéutica, para que se compren los antiarrítmicos tiene que haber una demanda. Si no diagnosticamos las arritmias, no va a haber demanda. Entonces, perros con arritmias existen, muchos perros con arritmias, pero si no las diagnosticamos, si no hacemos más el uso, no nada más del ECG, sino en ocasiones hay que hacer uso del Holter de 24 de 48 horas para poder detectar ese tipo de arritmias. Y entonces podemos hacer uso de fármacos. Mira, anteriormente, pues realmente nos apoyamos en los fármacos de uso humano, pero afortunadamente creo que ya nos están haciendo caso y se están haciendo ya productos de uso veterinario para poder controlar este tipo de arritmias. Claro que sí, doctor, pues ojalá que pronto se haga esto. Sí, A ver, sí, sí. ella misma pregunta, doctor, ¿no es útil el uso de taurina en estos casos? Mira, el uso de taurina, la taurina se utiliza o se ha utilizado mucho en cardiopatía dilatada en gatos por deficiencia de taurina, pero en los perros, en el perro casi la taurina, aunque sí es parte del complemento en cardiopatía dilatada, si lo vemos, miren, yo nada más me enfoqué ahorita al perro boxer y a lo que podemos dar como ácidos grasos omega 3, también omega 6, y al uso de la L-carnitina. Pero en cardiomiopatía dilatada de razas de talla grande, también se puede utilizar la coenzima Q10, por ejemplo,
la taurina, la L-carnitina, ácidos grasos, los ácidos grasos, omega 3, omega 6, como parte del tratamiento, aparte de una dieta hiposódica para el tratamiento de estos pacientes. Pero en el boxer realmente lo que más es de utilidad son los ácidos grasos y la L-carnitina. Claro, y de hecho hay alimentos, ¿no? Especializados Sí. por raza, ¿no? Hay empresas que se dedican a esto. Sí, sí, creo sí. que sería una buena opción. Ok, doctor. Alfonso Mora dice, excelente charla, muchas felicidades. ¿Cómo trata al paciente si tiene dilatación de ventrículo derecho, arritmias, falla cardíaca congestiva y síncopes? Ok. Si tiene, si los síncopes, obviamente si los síncopes son provocados por las arritmias, recuerden una cosa, miren, un síncope, el paciente se va a desmayar por una falta de perfusión al cerebro. Entonces, esto tiene que ver con el gasto cardíaco. Entonces, cuando se hace la ecocardiografía y se ve la fracción de acortamiento que siempre tiene que estar arriba de 23 y aparte la fracción de eyección que tiene que estar de preferencia de 60 para arriba. Hay perros que la tienen de 55, la fracción de eyección, bueno, pero todavía están bien. Si la perfusión o si tiene una insuficiencia cardíaca que está provocando una insuficiencia sistólica, o sea, esa capacidad de contraerse de manera correcta el corazón, y aparte tenemos una arritmia que exacerba esta condición mecánica del corazón para expulsar sangre, pues esto va a hacer que el paciente tenga ese síncope. Entonces, tenemos que corregir por una parte la función eléctrica, pero también por otra parte tenemos que corregir la función inotrópica del corazón, causando un mayor gasto cardíaco. Porque si baja el gasto cardíaco, baja la presión sanguínea. Si baja la presión sanguínea, obviamente un órgano vital es el cerebro, no está tan perfundido y entonces el paciente se va a desmayar. Entonces, pues tenemos que pensar en eso. Por eso el uso del pimovendam, el uso de los YECAS es importante en este tipo de pacientes. A veces se utilizan no de manera aislada, sino los dos, un YECA más el pimovendam, más la furosemida o la torsemida, una dieta baja en sodio, y aparte, si queremos un efecto antiarrítmico para controlar las taquicardias, pues es la miodarona, el sotalol, o una combinación con la mexiletina con el sotalol y con la amiodarona. Entonces, realmente es como se ve el paciente, es lo que vamos a tratar de corregir para aumentar el gasto cardíaco. Ok, doctor, muchas gracias. Pati Tello, ¿el enalapril en qué pacientes los utiliza? Mira, todo lo que es todos los YECAS, los vamos a utilizar en cualquier paciente que tenga una insuficiencia cardíaca sistólica, así ya por default. O bien, porque mira, los estudios que se han hecho en la actualidad, antes hablábamos del efecto cardioprotector de los YECAS, el efecto cardioprotector de la espironolactona, pero también ha mostrado un efecto cardioprotector el pimovendam. Entonces, pues ahora podemos tener una combinación de ellos o ir sumando, depende de la respuesta del paciente. Empezamos con un par de ellos. Casi siempre empezamos, por ejemplo, con ramipril con espironolactona o enalapril con espironolactona. Pero si ya tenemos una fracción de acortamiento demostrada en la ecocardiografía, definitivamente vamos a empezar con el pimovendam, ¿no? Si está preservado el funcionamiento sistólico, pues a lo mejor empezamos con los YECAS, pero todo va a depender del resultado de los estudios que se haga en cada paciente. Ok, doctor, gracias. Diego Silva pregunta, bueno, dice, buenas noches, doctor. ¿A partir de qué momento y cuáles criterios un paciente ya debería iniciar con la medicación? A ver, ¿a partir de qué, perdón? Si me la repites, por Sí, favor, sí, Pepe. perdón, es que no podía. ¿A partir de qué momento y cuáles son los criterios
para que un paciente inicie la medicación? Supongo que con los antiarrítmicos. Ok, hablando de la cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho del boxer, hablando de esta patología, es más, de esta patología y de cualquier otra patología, se dice que se trata una arritmia cuando el paciente manifiesta signos clínicos. En esta patología del boxer, bueno, aquí el criterio cambia un poco porque a lo mejor no tiene signos clínicos, pero el perro ya tiene 300 CBPs o ya tiene 1000 CBPs en 24 horas. Entonces, en ese momento tenemos que iniciar el tratamiento. En otro tipo de arritmias, como se da en muchos pacientes, el paciente tiene arritmias, pero el paciente corre, tiene su vida normal, no ha perdido peso, nunca se ha desmayado, nunca ha mostrado ni siquiera mareo, que es el presíncope, no es necesario dar un tratamiento. O sea, ese es, digamos, el criterio para el uso de antiarrítmicos o no utilizarlos. Ok, doctor, muchas gracias. A ver, aquí nos pregunta Yael Cruz. Hola, doc. El propanolol, perdón, al ser betabloqueante, puede tener cierta capacidad de reducir arritmias ventriculares. En caso de ser un paciente refractario a la mexiletina, ¿se podría utilizar antes del sotalol? El propanolol, fíjate que el propanolol se trató de utilizar en este tipo de taquicardias ventriculares, pero no se ha tenido muy buen éxito. No es igual que la lidocaína, por ejemplo. La lidocaína, que es el fármaco que se utiliza más en el caso de taquicardia ventricular transquirúrgica, a veces no responden a la lidocaína y más cuando tienen torsados de punto. Si tienen un paciente torsados de punto y le dan lidocaína, seguramente no va a funcionar. Entonces ahí se tiene que dar amiodarona con magnesio en el transquirúrgico, por el tipo de complejos ventriculares que tiene este paciente. Pero lo que es el propranolol no ha tenido el resultado que uno quisiera. Por lo menos en perros no tuvo buen resultado. Ni el propranolol ni el carvedilol, que también, por cierto, el carvedilol también se le han atribuido efectos cardioprotectores tempranos, que es un beta bloqueador, igual que el metoprolol, pero el propranolol no ha dado el resultado deseado en este tipo de pacientes. Ok, doctor. Pues bueno, creo que ya no veo más preguntas. Si se me pasa alguna, perdón, pueden contactar al doctor. Ya está aquí en la pantalla su correo electrónico. Pues muchas gracias, doctor. La verdad es que No, ¿de qué? nos quedamos muy, muy complacidos de esta plática, muy interesante, muy educativa, muy, no sé qué decir, es una plática bastante interesante. Me quedo un poquito con la idea de, vamos a ir más adelante en este tema de la cardiología, ya tuvimos varias pláticas en esta especialidad y vamos a seguir. Yo les digo a los médicos que nos están viendo, que no dejen de seguirnos. Ya saben que si ustedes siguen viendo y si hay una buena afluencia, vamos a seguir al aire. Estas pláticas van a estar, o están por tiempo indefinido, además se quedan grabadas en el Facebook de Loeffler-Inofarma, y además si le dan o entran a la página www.inofarma.com.mx, hay una sección de webinar, le dan clic a la plática de su interés y los va a dirigir directamente a YouTube para que vean la plática completa. Van a estar ahí de forma gratuita y permanentes. Entonces, doctor, ¿algo más que quiera agregar? No, pues muchas gracias por la invitación. Espero que sea de utilidad. Créanme que estos temas, sobre todo hablando de conducción eléctrica del corazón y de los diferentes criterios en varios estudios, más bien resultados de varios estudios, a veces nos hacen un poco bolas, pero miren, hay algunas conclusiones que podemos tener en este tipo de patología. Y ya criterios de 300 complejos ventriculares prematuros y obviamente tener la idea que para poder lograr tener el diagnóstico de estos pacientes boxer, tenemos que hacer el uso de otras herramientas diagnósticas más allá de lo tradicional que es el estudio radiológico y, por ejemplo, la ecocardiografía per se, sobre todo cuando se hace la ecocardiografía
porque a veces hacemos la eco, pero colocamos los electrodos para los trazos del ECG y a lo mejor haciendo el eco podemos ver ahí algo que nos llama la atención. Pero pues no es el propósito fundamental de un eco, hacer un estudio de conducción eléctrica del corazón, ¿no? Para eso está el electro y está el Holter. Entonces, pues realmente es dejarles esa idea que a veces no es como lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Un problema en la piel que lo vemos y a lo mejor estamos confundidos porque dentro de la dermatología hay muchas lesiones que se parecen, pero hay enfermedades ocultas como es esta en el boxer o como es la cardiomiopatía hipertrófica en el gato que la tiene y no nos damos cuenta porque también hay un porcentaje de gatos que no tienen soplo, ¿no? Entonces, esa es la idea, Pepe. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias. Yo nada más quiero terminar con, bueno, agradeciendo a nuestros colaboradores, los organizadores de estos eventos, que son nuestros distribuidores a nivel nacional en la República Mexicana. En Guatemala ya nos pueden encontrar con GlobalVet. En Perú nos pueden encontrar con Improvet. Y aquí les hago la mención, les repito que hay un congreso que organiza esta distribuidora, se llama Igneo. Por favor, ya les dejamos la liga para que puedan ingresar, inscríbanse, es muy interesante, es un congreso internacional también, muy bueno. También a mis compañeros representantes, agradecerles el trabajo que han hecho, a mis compañeras promotoras. Si a ti, médico que nos estás viendo, se te complica conseguir los productos de Inofarma, por favor ingresa a la página www.inofarma.com.mx en la sección de representantes. Mis compañeros te van a atender con mucho gusto y si es necesario, una de mis compañeras promotoras te va a visitar. Si nos ves en otro país que no sea México, también puedes ingresar a esta página en la sección de exportaciones y también te vamos a atender para que puedas tener los productos en tu país. A Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, CENVET, muchas gracias también por la difusión de los eventos. Y pues bueno, doctor Barbosa, muchísimas gracias por haber aceptado formar parte de esta hermosa familia de Laboratorio Inofarma. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. Vamos a tener todos los miércoles, vamos a seguir con estas charlas. Doctor, le mando un abrazo, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, doctor, muchas gracias. Hasta luego.